Los cielos del Ártico acaban de presenciar algo que muy pocos imaginaban posible. Mientras el mundo observaba distraído los conflictos en tierra, Rusia dio un paso colosal en el aire. El 21 de abril de 2025, en una base secreta al norte de Moscú, un rugido estremeció los hangares y reescribió la historia de la aviación militar. El primer vuelo oficial del MiG-41. Los ingenieros lo llaman el salto al futuro. Los analistas, la pesadilla de la OTAN. El MiG-41 no es un simple avión. Es la apuesta más cara y ambiciosa del Kremlin, con un presupuesto que supera los 13.000 millones de dólares. Y su objetivo es claro: restaurar el dominio ruso en los cielos. Por décadas, el MiG-31 había sido el guardián del espacio aéreo ruso. Pero ese veterano ya mostraba su edad. Estados Unidos tenía al F-22 Raptor y al F-35 Lightning II. China presumía su J-20, y Rusia, que durante la Guerra Fría marcó el ritmo de la velocidad, se negaba a quedar atrás. Durante años se rumoreó la existencia del proyecto PAK-DP, el complejo aéreo de intercepción de largo alcance. Era solo una sombra en los informes de inteligencia hasta ahora. Porque el MiG-41 ya no es un rumor. Voló y superó los 4.800 kilómetros por hora. Bautizado por algunos pilotos como el Fantasma del Norte, este caza interceptador es capaz de alcanzar Mach 4.3, más del doble de la velocidad del sonido que logra el F-22. Puede operar a alturas donde el cielo deja de ser azul y comienza el negro del espacio. Y lo más impactante, según documentos filtrados, sería capaz de derribar satélites en órbita baja. Esto no es propaganda. Es el regreso de la Rusia supersónica. Pero lo que ocurrió aquel día en esa pista helada de Zhukovsky cambió por completo el equilibrio aéreo mundial. Y lo que el Kremlin planea hacer con este avión aún es un misterio. Los orígenes secretos del proyecto PAK-DP. Todo comenzó en 2013, cuando los estrategas rusos comprendieron que su flota de MiG-31, por más legendaria que fuera, estaba quedando atrás frente a las nuevas amenazas. Los radares estadounidenses se volvían más precisos, los misiles más rápidos y los drones de inteligencia podían penetrar su espacio aéreo sin ser detectados. El Kremlin necesitaba algo completamente nuevo. No un caza de quinta generación, sino una plataforma de sexta, capaz de volar más alto que los misiles y más rápido que cualquier radar. Así nació el Proyecto Peregrino, nombre clave dentro del programa PAK-DP. Durante una década, los ingenieros de Mikoyan Gurevich trabajaron en silencio, probando motores experimentales y materiales imposibles de fundir con técnicas convencionales. Se cuenta que incluso el Instituto Keldysh, especializado en propulsión espacial, participó en el desarrollo del sistema híbrido que impulsaría al MiG-41. El resultado es una máquina que combina turbinas convencionales con estatorreactores, motores diseñados para funcionar a velocidades hipersónicas y un sistema criogénico que enfría el fuselaje con hidrógeno líquido para evitar que se desintegre por el calor. Cada parte del avión es un experimento en sí mismo. Fuselaje de titanio, recubrimiento de grafeno y compuestos nanocerámicos para dispersar la fricción atmosférica. Todo en él grita velocidad, y el costo refleja esa locura. 13.000 millones de dólares solo en investigación y prototipos. Para ponerlo en perspectiva, es casi el doble de lo que costó desarrollar el Su-57 Felon, el día que el MiG-41 tocó el cielo. Esa mañana, el aire en Zhukovsky tenía olor a queroseno y tensión. Los controladores revisaban sus pantallas una y otra vez. El piloto de pruebas, el coronel Sergei Anisimov, revisaba el tablero digital mientras su respiración se empañaba en el casco. Sistema de propulsión listo, autonomía verificada, autorizado para despegue. A las 05:11 de la madrugada, los motores rugieron con una potencia jamás escuchada. El MiG-41 se impulsó por la pista y desapareció en el cielo como una flecha negra. En 30 segundos había superado los 1.500 kilómetros por hora. Un minuto más tarde, los radares ya no podían seguirle la pista. En tierra, los técnicos quedaron en silencio. Hasta que una voz rompió el canal cifrado. Torre de control, aquí Cuervo 1. Altitud 30.000 metros. Velocidad Mach 3.9. Sistemas estables. El aplauso resonó en la base. El MiG-41 estaba en el aire, y Rusia, por primera vez desde los años 80, volvía a tener un avión que hacía temblar los sensores de Occidente. Anisimov ascendió a 45.000 metros. Desde allí, el horizonte se curvaba y el cielo era negro como la tinta. A esa altura, el MiG-41 parecía más un transbordador que un avión de combate. Luego activó el modo hipersónico. La velocidad aumentó hasta Mach 4.3. En ese instante, el caza dejó un halo brillante a su paso, visible incluso desde Finlandia. La comunicación se interrumpió por 30 segundos.
Cuando regresó, el avión descendía suavemente rumbo al norte, con los sistemas intactos. La prueba fue un éxito. Y lo que descubrieron los ingenieros rusos en los datos de vuelo después de ese ensayo se mantiene bajo el más alto secreto militar. Antes de seguir, déjame decirte algo. Si te enorgullece la innovación militar y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. Porque lo que Rusia acaba de sacar de sus hangares podría redefinir el futuro del combate aéreo. Un caza para dominar la estratosfera. Oficialmente, el MiG-41 es un interceptor estratégico de nueva generación, pero en realidad sus capacidades lo colocan entre la aviación y el espacio. Su función no es solo abatir aviones enemigos, sino interceptar misiles hipersónicos y destruir satélites de reconocimiento. Su radar AESA, Zaslon MX puede detectar objetivos a más de 800 kilómetros de distancia. Integra sensores cuánticos que funcionan sin emitir señales activas, lo que le permite ver sin ser visto. Y su sistema de inteligencia artificial puede tomar decisiones de vuelo y evasión sin intervención humana. Según fuentes del Instituto TSAGI, el avión también incorpora armas de energía dirigida. Láseres diseñados para cegar sensores enemigos o desactivar misiles en pleno vuelo. De confirmarse, sería la primera aeronave tripulada del mundo con esa capacidad. Pero el verdadero poder del MiG-41 reside en su velocidad. A Mach 4.3 puede recorrer 1000 kilómetros en menos de 10 minutos. Un escuadrón desplegado en el norte de Rusia podría interceptar cualquier objetivo sobre el mar Báltico, Escandinavia o el Polo Norte antes de que los radares de la OTAN emitan una segunda alerta. Para los estrategas rusos, eso significa control total del Ártico, la nueva frontera energética y militar del planeta. La sorpresa occidental. Cuando los primeros reportes del vuelo llegaron a Washington y Bruselas, nadie los creyó. Los radares de Noruega y Finlandia habían registrado anomalías, pero no podían confirmarlas. Sin embargo, las imágenes de satélite no dejaban lugar a dudas. Un avión ruso había alcanzado la estratosfera y desaparecido del seguimiento en segundos. El NORAD emitió un comunicado interno, etiquetando el suceso como anomalía hipersónica. En los foros militares se desató el caos. Los analistas intentaban explicar cómo un avión podía volar tan rápido sin fundirse, y lo peor, no había forma de detectarlo con los sistemas actuales. En una reunión de emergencia en el Pentágono, un oficial resumió el miedo de todos. Si esto es real, ningún caza occidental podría alcanzarlo. Estaríamos ciegos en el Ártico. Los informes preliminares sugerían que el MiG-41 había utilizado un campo electromagnético para reducir su firma térmica, haciéndose prácticamente invisible a los radares infrarrojos. Y lo más preocupante, que durante la prueba había volado cerca de espacio aéreo aliado. Los cazas F-35 de la OTAN no llegaron a tiempo para interceptarlo. Cuando despegaron desde Noruega, el MiG-41 ya se había desvanecido. El nuevo orgullo del Kremlin. Horas después, el Ministerio de Defensa ruso publicó un breve comunicado. El MiG-41 ha completado con éxito su vuelo de validación. Todos los sistemas operaron dentro de los parámetros esperados. Ni una palabra sobre su velocidad, su altitud ni su misión. Pero las imágenes que acompañaron el anuncio lo dijeron todo. Un avión negro con alas afiladas y fuselaje sin remaches, emergiendo de una pista nevada. Bajo la leyenda, protegiendo el cielo ruso. Los medios estatales lo presentaron como el interceptor que caza a los cazadores. Y los titulares internacionales lo bautizaron con otro nombre, el sucesor del MiG-31 que puede tocar el espacio. El mensaje del Kremlin era claro. Rusia vuelve a estar en la carrera, no solo en la tierra, también en las alturas. Entre la admiración y el miedo. Dentro de Rusia, el MiG-41 se convirtió en símbolo de orgullo nacional. Pero fuera encendió todas las alarmas. Los expertos en defensa aérea coincidieron. Si Rusia logra producir este avión en serie, la OTAN perderá su ventaja estratégica en el norte. Incluso China, que desarrolla su propio caza de sexta generación, el J-28, observaba con cautela. El MiG-41 no compite con cazas furtivos. Juega en otra liga. Es una máquina diseñada para dominar la velocidad, no la invisibilidad. Y ahí está el punto que preocupa a Occidente. Ningún radar, por avanzado que sea, puede seguir algo que se mueve a Mach 4. Los analistas llaman a este concepto superioridad cinética. Rusia parece haberla alcanzado primero. Pero antes de saber cómo respondió Estados Unidos a este vuelo, suscríbete al canal y quédate, porque lo que hicieron sus radares y mandos esa noche podría cambiar para siempre el equilibrio del poder en los cielos. A las pocas horas del vuelo del MiG-41, el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, NORAD, ya tenía sus satélites redirigidos hacia el Ártico. Los radares de Alaska, Groenlandia y Canadá buscaban una huella electromagnética, una firma térmica, cualquier rastro. Pero no había nada, solo un vacío de datos. El informe que llegó al Pentágono fue breve y demoledor. Contacto perdido.
Objeto no identificable, sin lectura térmica ni retorno de radar. En otras palabras, el MiG-41 había cruzado frente a la defensa aérea estadounidense sin ser detectado. Cuando los generales leyeron eso, el silencio se apoderó de la sala. Un avión ruso había volado prácticamente en la nariz del sistema de alerta más sofisticado del planeta, y ni siquiera habían sabido que estaba allí hasta que ya se había ido. El Pentágono entra en alerta. El secretario de Defensa ordenó una reunión de emergencia en el Centro Nacional de Comando Militar, bajo el Pentágono. En la pantalla principal, los analistas proyectaron los datos recopilados por los radares noruegos y los satélites estadounidenses. El resultado era claro. El MiG-41 no solo había volado a una velocidad superior a Mach 4, sino que lo había hecho sin emitir ninguna señal detectable. El general Robert Matthews, jefe del Comando Aéreo, lo resumió así. No hablamos de un avión más rápido. Hablamos de un avión que no existe para nuestros sensores. El concepto de furtividad se había reinventado. Mientras Occidente invertía en hacer los cazas invisibles al radar, Rusia había hecho algo distinto: crear un avión tan veloz y tan alto que ni siquiera había tiempo para detectarlo. La frase que circuló entre los analistas lo decía todo. Si el F-22 es un fantasma, el MiG-41 es un meteorito. En ese momento se ordenó la operación Skyfence, una respuesta inmediata para medir hasta qué punto el MiG-41 amenazaba la superioridad aérea norteamericana. Pero antes de saber cómo respondió finalmente Estados Unidos a esta provocación, suscríbete al canal y quédate, porque lo que revelaron sus radares y las órdenes secretas que se dieron esa noche podrían cambiar para siempre el equilibrio del poder en los cielos. Estados Unidos analiza la amenaza. Los técnicos de la Fuerza Aérea y la NASA trabajaron codo a codo para entender cómo era posible ese rendimiento. El consenso fue unánime. El MiG-41 debía estar utilizando un motor de ciclo combinado, un híbrido entre turborreactor y estatorreactor. Ese tipo de propulsión permitiría al avión alcanzar velocidades imposibles en la atmósfera superior. El segundo gran enigma era el sistema de refrigeración. A Mach 4, cualquier avión convencional se derretiría, pero el MiG-41 mantenía su integridad estructural durante más de 20 minutos. La conclusión fue que Rusia había dominado la tecnología de enfriamiento criogénico con hidrógeno líquido. Un logro que hasta ese momento solo existía en los laboratorios del DARPA. En la mesa de análisis, un científico de la Fuerza Aérea lo dijo sin rodeos. Lo que acaban de hacer los rusos no es solo ingeniería, es una declaración de poder tecnológico. La respuesta diplomática. Mientras el Pentágono analizaba la amenaza, la Casa Blanca intentaba calmar las aguas. El presidente norteamericano evitó referirse directamente al vuelo, pero en privado ordenó una investigación completa sobre los alcances del nuevo caza ruso. La embajada estadounidense en Moscú pidió explicaciones y el Kremlin respondió con frialdad. Se trató de una prueba rutinaria dentro del espacio aéreo ruso. Cualquier interpretación distinta carece de fundamento. Pero detrás de esas palabras, todos sabían que el mensaje era claro. Rusia había demostrado que podía volar donde quisiera, cuando quisiera y sin ser detectada. Los servicios de inteligencia confirmaron que el vuelo había alcanzado los límites del espacio aéreo internacional sobre el Ártico, a menos de 300 kilómetros de una base de radar estadounidense en Groenlandia. Era una provocación calculada al milímetro. La sombra del Ártico. El Ártico se convirtió de repente en el punto más tenso del planeta. Los submarinos nucleares de Estados Unidos y Rusia comenzaron a patrullar con frecuencia, mientras los satélites espía aumentaban su vigilancia. Los analistas del NORAD advirtieron que si Rusia desplegaba una escuadra de MiG-41 en sus bases del norte, podría interceptar cualquier bombardero estadounidense antes de que saliera del espacio aéreo canadiense. Era la primera vez desde la Guerra Fría que Estados Unidos veía comprometido su escudo aéreo. Un informe clasificado lo resumía así: el MiG-41 tiene la velocidad de un misil y la autonomía de un avión. Puede llegar antes que nuestros radares y salir antes de que reaccionemos. En cuestión de semanas, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, DARPA, y la Fuerza Aérea reactivaron el programa Falcon Rapid Response, un proyecto experimental que había sido archivado por falta de fondos. El objetivo era claro: desarrollar un caza hipersónico que pudiera rivalizar con el MiG-41. Los ingenieros de Lockheed Martin desempolvaron los planos del SR-72 Darkstar, el sucesor espiritual del legendario SR-71 Blackbird. El proyecto había estado detenido durante años, pero ahora con el avance ruso, la prioridad cambió. El general Kenneth Wilsbach, comandante del Pacífico, lo dejó claro ante el Congreso. El MiG-41 no es un avión más, es una advertencia. Si no respondemos ahora, perderemos el cielo. Los analistas se dividen. No todos en Washington veían el vuelo del MiG-41 como una amenaza inmediata. Algunos expertos creían que Rusia exageraba sus logros para desviar la atención de sus problemas internos. Pero otros, especialmente dentro del Pentágono, no estaban tan tranquilos. La velocidad y la altitud del MiG-41 cambiaban las reglas de la interceptación aérea.
Si un avión así puede operar por encima de los 40.000 metros, ningún misil convencional puede alcanzarlo. Y si además es capaz de portar armas hipersónicas, la ecuación se vuelve peligrosa. Los misiles R-37M que usa el MiG-31 ya son capaces de derribar objetivos a 400 kilómetros de distancia. El MiG-41, con nuevos misiles diseñados para combate estratosférico, podría duplicar ese rango. En teoría, un solo MiG-41 podría controlar un área aérea del tamaño de toda Escandinavia. La pregunta que inquieta al Pentágono. En los días posteriores al vuelo, el Comando Norte planteó una duda crucial. ¿Es el MiG-41 un avión operativo o solo un prototipo propagandístico? La respuesta llegó desde la inteligencia británica. El Kremlin había autorizado la producción inicial de 6 unidades preoperativas destinadas a la defensa del Ártico y a misiones de prueba espacial. En otras palabras, no era un prototipo, era el inicio de una flota. Rusia planeaba desplegar sus primeros MiG-41 completamente operativos antes de 2028. Y si lograba hacerlo, cambiaría el equilibrio estratégico global. El analista militar James Stavridis, excomandante supremo de la OTAN, lo expresó en televisión. Esto no es la Guerra Fría 2.0, es una guerra por el cielo y Rusia acaba de dar el primer golpe. El MiG-41 no solo representa una innovación tecnológica, representa un cambio doctrinal. Mientras Estados Unidos basa su poder aéreo en cazas furtivos y guerra en red, Rusia está apostando por la velocidad absoluta y la verticalidad. Según fuentes rusas, el MiG-41 operará en coordinación con satélites de alerta temprana y drones de gran altitud, formando un escudo móvil que cubrirá las rutas polares. Su propósito no es tanto atacar, sino disuadir. Mostrar al enemigo que cualquier intento de violar su espacio aéreo será detectado, seguido y, si es necesario, neutralizado en cuestión de segundos. En palabras del viceministro de Defensa ruso, el MiG-41 no necesita ocultarse, su velocidad es su invisibilidad. El impacto psicológico. Las imágenes del MiG-41 volando sobre el Ártico circularon por todos los medios. Era imposible no sentir asombro. Incluso los pilotos estadounidenses admitían en privado que la aeronave era una obra maestra de ingeniería, pero la admiración vino acompañada de temor. Por primera vez en más de 30 años, Estados Unidos no tenía una respuesta inmediata. El F-22 y el F-35 eran cazas excepcionales, sí, pero jugaban en otra liga. El MiG-41 había abierto una nueva categoría, la de los interceptores hipersónicos tripulados. Y eso significaba una sola cosa: una nueva carrera armamentista había comenzado. Mientras los diplomáticos intercambiaban mensajes en tono cordial, los técnicos del NORAD descubrieron algo inquietante. Durante el vuelo del MiG-41, varios satélites de observación estadounidenses habían registrado una interferencia electromagnética proveniente de la zona polar. Por segundos, las imágenes quedaron distorsionadas. Los analistas sospechan que no fue casualidad. Creen que el MiG-41 no solo probó su velocidad, sino también un nuevo sistema de guerra electrónica capaz de bloquear comunicaciones satelitales a cientos de kilómetros. Si eso se confirma, el caza ruso no solo habría volado más rápido que cualquier otro, sino que también habría cegado momentáneamente el ojo orbital de Estados Unidos. El orgullo y el miedo. Mientras tanto, en Moscú, el Kremlin celebraba su victoria simbólica. Las televisiones rusas mostraban imágenes del MiG-41 despegando con el himno nacional de fondo. Rusia vuelve a volar más alto que nadie, decía el titular. En Washington, el ambiente era distinto. Los analistas del Pentágono comprendían que el cielo, por primera vez en décadas, ya no pertenecía solo a Estados Unidos. Y sabían que la respuesta tendría que ser rápida, contundente y costosa. Suscríbete al canal si te ha gustado el video, activa la campana y acompáñanos en el próximo análisis de defensa, estrategia y poder aéreo. Porque lo que viene, la respuesta secreta de Estados Unidos al desafío del MiG-41, te aseguro que será aún más impactante.